Espero que esté bien esta tarde, hermano. Estoy gozoso de estar aquí para poder estudiar la palabra de Dios juntos. Estamos estudiando, hermanos, si se acuerda, en Mateo capítulo 6. Sabe que me está gustando la idea de estar enseñando y transmitiendo los mensajes por la internet. Déjeme decirle por qué razón me está gustando. Porque normalmente cuando lo hago en la iglesia y preparo una clase y tengo que decir algo acerca de la palabra de Dios que sé que va a apachar muchos callos de los hermanos, y después de que termino me entra una sensación de, no de culpabilidad, pero una sensación de que podría el hermano haber pensado que yo dije esto porque él vino hoy, pero me gusta de esta manera porque yo no los puedo ver a ustedes. Así, yo sé que usted me está viendo a mí y yo no los puedo ver a ustedes, así que nadie puede decir esto lo dijo para mí. O sea que vamos a decir simplemente lo que la palabra de Dios dice acerca de lo que nosotros tenemos que hacer. Y eso me está gustando. Me está gustando porque no siento el remordimiento después de decir, ay, ¿qué estará pensando el hermano que yo lo dije por él? Así, ninguno puede decir, no, el hermano Elí lo dijo porque yo estaba ahí ese día. Entonces, abran sus Biblias ahí en Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, versículo, nos quedamos la semana pasada en el versículo 10. Vamos ahora a continuar con el versículo 11. Los discípulos vinieron, ¿se acuerdan? Y le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Señor, enséñanos a orar. ¿Usted quiere aprender a orar correctamente? ¿Usted quiere ir delante de su Dios, delante de nuestro Dios y orarle y hablar con Él de la manera correcta? Porque sí, hay una manera correcta y hay una manera incorrecta de hacerlo. Y muchas veces no nos damos ni cuenta si lo estamos haciendo de la manera correcta. Déjeme preguntarle, ¿sus oraciones están siendo contestadas? ¿Sus oraciones están siendo contestadas cuando usted va y le pide a Dios? ¿Está siendo contestada su oración? ¿No se ha puesto a pensar algún día de que, ¿será que estoy orando de la manera correcta? ¿Será que estoy yendo delante de Dios de la manera que tengo que hacerlo? Pues déjeme decirle que hay una manera correcta. Y la manera correcta de ir a orarle a nuestro Dios es usando este bosquejo que estamos estudiando. Porque eso es lo que es esta oración. Es un bosquejo, una guía que nos dice cómo tenemos que venir a orarle a nuestro Dios. Entonces, si usted ora y no se guía con un bosquejo como este que el Señor Jesucristo nos da aquí, cuando los discípulos le dicen, Maestro, enséñanos a orar, entonces Él da esta oración, este ejemplo, que está muy bien estructurado, que está bien posicionado en lo que dice cada palabra y cada frase de las que nosotros estamos estudiando. Entonces, cuando nosotros nos alineamos a este bosquejo, hermanos, nosotros tenemos la seguridad que estamos en la voluntad de Dios y estamos orando como Dios enseña que nosotros oremos, no como yo quiero orar, no como lo que yo necesito decir, sino como lo que Él quiere oír de parte de nosotros. Entonces, no estoy diciendo que usted no se puede expresar delante de Dios, es todo lo contrario. Cuando entremos en la clase, vamos a comprender de qué estoy hablando. Y estamos ahí, hermanos, en el versículo 11. Y vamos a ver qué es lo que nos quiere decir esta frase que está en el versículo 11. Mire conmigo ahí. El versículo 11 dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Vamos a orar. Vamos a orar, es un versículo muy corto, pero tiene mucho que decirnos. Vamos a orar y pedirle a Dios que nos dé la sabiduría para poder entender su palabra. Ore conmigo ahí donde está, cierre sus ojos y vayamos en oración a nuestro Dios. Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por este día. Gracias porque tú, Señor, tienes el poder y tienes la majestad. Y todo, Señor, lo que tú haces es para que nosotros seamos mejores cristianos cada día. Señor, ayúdanos a alinearnos a tu voluntad, Padre Celestial. Guíanos esta tarde por medio de tu palabra, Señor, para poder aprender, para poder, Señor, ver cuál es la forma correcta, cómo nosotros tenemos que ir en oración a ti, Padre Celestial.
Señor, bendice a cada uno de los hermanos esta tarde. Bendice a todas las personas que están conectadas, los amigos, Señor, que no saben de ti. Por favor, abre su entendimiento y su corazón para que tu palabra, Señor, entre en sus corazones. Padre Celestial, en tus manos ponemos esta enseñanza. Confiamos en ti, que tú tienes lo necesario para nosotros esta tarde. Bendice, Señor, esta enseñanza. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. Entonces, les decía que esta enseñanza, hermanos, tiene una estructura, tiene una forma correcta de hacerlo. Y si nosotros no nos guiamos por esa forma correcta, entonces no vamos a poder orar de la forma correcta. Esta oración empieza primero, hermanos, alabando a nuestro Dios. Cuando nosotros decimos, Padre nuestro que estás en los cielos, nosotros alabamos a nuestro Dios. Luego, nosotros oramos por las prioridades de nuestro Dios. ¿Cuáles son las prioridades de nuestro Dios? Es que su reino se establezca. Es que Él venga pronto. Y después oramos para que su voluntad se haga aquí en la tierra como es hecha también en el cielo. Entonces, hasta entonces, nosotros podemos entrar al versículo 11 y ahí nosotros podemos orar por nuestras necesidades diarias. Si no lo hacemos de esa manera, nosotros vamos a ir directamente a decirle, Dios, esto es lo que yo necesito, sin introducirse antes y reconocer a quién le está orando. Simplemente va directamente a pedirle. Esa no es la manera que Dios quiere que vengamos a Él. De primero tenemos que orar por las prioridades, tenemos que orar para engrandecer y alabar su santo nombre. Después usted ora para que su voluntad se haga en su vida, aquí en la tierra. Entonces tengo algunas cosas, hermanos, que compartir hoy, esta tarde con ustedes acerca del Padre Nuestro. Últimamente he leído el Padre Nuestro, hermanos, muchas veces, y cuanto más lo leo, siento que tiene muchas más cosas que decirnos. Siento que tiene tantas cosas que enseñarnos y cada vez que voy, vienen cosas a mi mente y cosas a mi cabeza que quisiera poner todo, pero sé que el tiempo no alcanza. El tiempo es muy corto para poder decir tanto. Entonces, es una frase tan pequeña, es una frase muy pequeñita y me he dado cuenta al leerlo una y otra vez que esta oración, hermanos, empieza tan alto como en los cielos, donde dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Esta oración empieza allá arriba y luego me doy cuenta que desciende hasta el valle donde nos encontramos usted y yo. Ahí nos encontramos nosotros con nuestras necesidades y nuestros cuidados que necesitamos de parte de nuestro Dios y que Él nos proteja. Ahí en el valle es donde usted y yo nos encontramos y termina, otra vez vuelve a elevarse y termina hasta allá en lo más alto cuando dice, porque tuyo es el reino, el poder y toda la gloria. Esta oración es una oración que tenemos que hacerla de esa manera. Primero adoramos a Dios, luego vamos al valle donde nosotros nos encontramos. Ahí tenemos oportunidad de presentarle a nuestro Dios nuestras necesidades diarias. Y después terminamos alabándole y glorificándole a nuestro Dios Todopoderoso. Vamos a estudiar este versículo, el Padre nuestro, el pan nuestro, de cada día, dánoslo hoy. Eso lo dice ahí en el versículo 11. ¿Y qué quiere decir esto? Esto quiere decir, hermanos, de que Dios es el encargado de alimentar a quien sea que esté escuchando ahí, sea persona o también a los animales. Es Él el único que se encarga de alimentar. Él es el encargado de todo esto. No hay nada que se escape de las manos de nuestro Dios. En este versículo nos enseña que nosotros tenemos la dependencia, todo lo que existe bajo el sol tiene la dependencia universal de nuestro Dios. Vaya conmigo ahí, hermanos, al Salmo 104, el versículo 27 en adelante. Salmo 104, versículo 27 en adelante. Ahí podemos ver nosotros un ejemplo de la provisión de nuestro Dios y cómo Él trabaja
en cuanto a nosotros, en cuanto a toda su creación. Dice ahí el versículo 27, todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen. Abres tu mano, se sacian de bien. Escondes tu rostro, se turban. Les quitas el hálito es el aliento, el aire, el oxígeno. Dejan de ser y vuelven al polvo. ¿Se da cuenta? Es nuestro Dios que se encarga de alimentar todas las bocas. Regrese conmigo ahí porque vamos a estar viendo más en el versículo 11 de Mateo. Es Dios el que se encarga, hermanos, de alimentar todas las bocas del mundo. No importa que sea boca o sea pico. Es Dios el que alimenta todo. Es Él el encargado. No podemos decir que Él está fuera de la película. Él está encargado de todo esto. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No es algo que nosotros vamos y lo repetimos nada más y pasa algo de magia y nosotros vamos a obtener todo lo que nosotros quisiéramos. No es así. Vea que dice conmigo ahí en Mateo, capítulo 4, versículo 4. Nosotros hemos enseñado esta clase también. Cuando nosotros lo enseñamos, hermanos, 4:4, nosotros le damos un significado que ahorita lo vamos a ver. Dice ahí en Mateo capítulo 4, versículo 4, dice, y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando nosotros enseñamos esto, damos el énfasis de que lo espiritual está encima de sobre lo material. Y eso es algo muy cierto. Lo espiritual siempre es mucho más importante que lo material. ¿Qué es lo espiritual? La palabra de Dios. ¿Qué es lo material? El pan, no solo de pan. Estas palabras se las dijo Jesús a Satanás, cuando Satanás le estaba ofreciendo comida, cuando estaba en el desierto orando por 40 días. Entonces, aquí, hermanos, hay algo más todavía, más profundo para aprender de este versículo. En otras palabras, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de nuestro Dios. ¿Qué está diciendo ahí? Está diciendo que el pan en sí mismo no tiene valor ni sabor, si no es por la palabra de nuestro Dios. El pan no tiene valor ni sabor si no es por la palabra de nuestro Dios. ¿Qué estoy hablando? ¿Qué estoy diciendo? Usted podría decir, no, yo soy el que voy, por ejemplo, y agarro el pan y voy y lo pongo en el horno y soy yo el que lo hice. No le dice eso que es Dios que se lo dio. No le dice eso que es Él el que provee el pan. Le voy a decir por qué. Porque ¿qué hay detrás del horno? Está la harina, ¿sí? Detrás del horno está la harina. Detrás de la harina está el molino para moler el trigo. Detrás del trigo, que es la semilla, está que fue plantada en la tierra. Pero detrás de todo eso está Dios, dándole a esa semilla las propiedades para que tenga el sabor y la nutrición que usted y yo necesitamos. ¿Quién está detrás de todo esto? Es Dios. Es Dios el que se encarga de proveer para nosotros el pan diario de cada día. Entonces, no podemos decir nosotros que Dios no está en todo esto. Usted es el que mezcló los ingredientes nada más. Usted mezcló los ingredientes y lo metió al horno, pero eso es todo. Pero detrás de la semilla y detrás de todo está Dios. Está Dios haciendo su voluntad y proveyendo para todos nosotros. Si Dios, hermanos, si Dios cerrara su mano, como dice ahí en Salmos, que si Él cierra su mano, imagínense qué pasaría. Usted y yo estaríamos comiendo un día de estos puro cartón en nuestras mesas. Algo sin sabor. Si Él simplemente cerrara su mano de provisión hacia la humanidad, nosotros no tendríamos la nutrición necesaria para nuestros cuerpos. Es Él el que se encarga de todo esto. Así que la próxima vez que usted se siente a la mesa y usted vea todos los alimentos servidos ahí,
Trate la manera de rastrear todo lo que está ahí en la mesa. Usted va a encontrar de que la comida que usted tiene sobre su mesa, primero usted fue a la tienda y lo trajo de ahí. Pero ¿cómo llegó a la tienda? ¿Cómo llegó a la tienda? Porque un agricultor trabajó y cosechó esos alimentos. Pero antes de que él hiciera esto, esos alimentos fueron una semilla o alguien más plantó. Pero ¿quién le dio el crecimiento? ¿Quién provee el sol? ¿Quién provee la lluvia? ¿Quién le da el sabor a los alimentos? ¿Acaso no es nuestro Dios? Entonces, esa es la manera como nosotros debemos de ver las cosas. Así que no podemos decir Dios no está metido en esto, porque realmente Dios sí lo está. No es casualidad, hermanos, que todas las cosas que salen de la tierra, todos los alimentos que vienen de la tierra, tienen las propiedades que eventualmente se convierten en energía para que nosotros podamos tener fuerzas y poder ir a trabajar cada día. Eso no es una casualidad, es Dios. ¿Y cómo sucede esto? Por medio de su palabra. Es por la palabra de Dios que estas cosas suceden. No es por otra cosa. Si Dios cierra su mano, nosotros nos quedamos realmente sin alimentos. La razón de que muchos hermanos no entendemos esto es porque no hemos pasado un solo día sin alimentos. Esa es la razón. Nosotros no entendemos esta situación de lo que estamos hablando muchas veces, porque nunca hemos pasado hambre. Yo sé que hay países en el mundo donde sí se pasa hambre. Creo que estas personas entenderían bien de qué estamos hablando. Pero cuando nosotros pensamos en todo esto, nos captaría, no podríamos ni tan siquiera dejar que la comida se nos arruine en el refrigerador. Tendríamos todo, pero bien ordenado, hermanos. Hay personas que tiran comida y tiran comida, más en este país. Que este país está con sobrealimentado. Si no, mírenme a mí, yo soy un ejemplo de todo eso, hermanos. No podemos nosotros pensar de que Dios está fuera de esto. Cuando ore por los alimentos, no lo haga nada más por costumbre, hágalo de todo corazón. Dígale a nuestro Dios, gracias porque tú eres el que me has proveído para hoy. Tú eres el que me has dado el pan diario. Esta oración no es una oración materialista. Esta oración no es una oración materialista, le voy a decir por qué. El Padre Nuestro no es una oración materialista porque no dice, danos hoy el bistec diario de cada día. Ni tampoco dice, danos hoy el pavo horneado de cada día. Dice, danos hoy el pan nuestro de cada día. Algo muy básico, algo muy sencillo. Eso es lo que Dios nos promete a nosotros, que Él va a proveer lo básico y Él va a proveer nuestro sustento diario. El Padre Nuestro no dice que Él está listo para darnos todas las cosas que necesitamos. Esto a veces es una mentira que Satanás ha metido en muchas personas. El Padre Nuestro no dice, estas son todas las cosas que necesito cuando viene a la oración. Estas son todas las cosas que necesito y es tu responsabilidad, Dios, de dármelas. No dice así. No es de esa manera que nosotros vamos delante de nuestro Dios. No podemos hacer eso nosotros. Pablo le escribía a Timoteo, vaya conmigo ahí. Le escribe a Timoteo en el capítulo 6, primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 6. Dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Escuche bien, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo en muchas codicias, necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Se da cuenta? Nosotros no podemos ser así. Nosotros debemos de dar gracias a Dios porque Él no ha prometido enriquecernos. Él no ha prometido que nos va a dar
grandes cosas, pero sí ha prometido que va a proveer nuestras necesidades diarias. No debemos confundir esto. El Señor Jesucristo enseñaba de esa manera, y más adelante vamos a ver cómo personas enseñan de otra forma, hermanos. Enseñan algo que no es bíblico, enseñan algo que no está ni siquiera en la palabra de Dios. No debemos afanarnos, nosotros no debemos estar afanados por las cosas que que vamos a comer mañana. Personas, hermanos, podrían estar tal vez con la mesa llena de alimentos y preocupados porque no saben qué van a comer mañana. Tienen todo lo que necesitan para hoy y están preocupados de lo de mañana. Tal vez lo que están comiendo hoy ni lo disfrutan bien por la preocupación misma que sienten. Vea lo que dice ahí en Mateo capítulo 6, ahí donde estamos, 6:31. Dice: no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial nuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Se da cuenta? No podemos estar estresándonos y pensando qué va a ser el día de mañana. Ese no es su trabajo. Esa no es su preocupación. Dios ya prometió que Él va a darle la provisión diaria. Lo que tiene que hacer usted es ir diariamente a pedirle a Dios la provisión diaria, el pan de cada día. Si Dios todavía no ha contestado, no es su problema. Pero si Él lo prometió, Él lo va a cumplir. Pero eso no quiere decir que usted se va a sentar a esperar que llegue el pan diario. Usted tiene que trabajar legítimamente también para ganar el pan diario, porque la Biblia dice que el que no trabaja, bueno es que no coma. Entonces no es solo de sentarse a esperar, hay que trabajar como que si depende de usted y orar como que si depende de Dios. De esa manera nosotros debemos de vivir. Dios no ha prometido riquezas a sus hijos, Dios no nos ha prometido buena salud a todos. No ha prometido eso Dios en ninguna parte de la Biblia. Él nos promete, hermanos, simplemente suplir nuestras necesidades. Eso sí es lo que Él promete, suplir nuestras necesidades. ¿Cuáles son esas necesidades? ¿Cuáles son esas necesidades suyas y mías? Algo que ponernos encima y algo que ponernos adentro. Con eso, dice la palabra de Dios, estemos contentos. Nada más con eso podemos estar contentos. Algo que ponernos arriba, algo que poner adentro. Eso es todo lo necesario que nosotros realmente necesitamos. Realmente lo básico llega a ser más importante, hermanos, que las cosas que no son relativamente necesarias. Mire que en este tiempo que estamos viviendo, cuando empezó todo esto y la gente empezó a correr por todas las tiendas, me tocó que ir a la tienda que mi esposa me pidió que llevara harina para hacer tortillas. Y me di con la sorpresa de que los estantes donde estaba la harina estaban vacíos, daba tristeza y la gente andaba como loca buscando, y todo, qué casualidad que todo lo que es básico, el arroz, el frijol, la harina, todas las cosas básicas no las encontraba en ningún lado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eso es lo que realmente importa cuando de verdad entra una necesidad. Eso es lo más importante. Las tiendas donde venden ropa estaban vacías, pero las tiendas donde venden los alimentos básicos estaban atesteradas de gente desesperadas buscando lo más básico. ¿Se da cuenta? Pero cuando había abundancia, cuando hay de todo, cuando no hay problema, es de lo menos que a la gente le importa. Es lo que más tiran. ¿Cómo cambian las cosas cuando Dios empieza? Dios no ha cerrado la mano realmente hacia nosotros. No lo ha hecho porque estuviéramos pasando hambre. Pero cuando Dios empieza por lo menos a cerrar el puño de su mano, ¿se da cuenta cuánto la gente empieza a sentirlo? ¿Se da cuenta cómo la gente se vuelve loca? Lo leímos en Salmos. Dice que si Dios cierra su mano, nosotros vamos a angustiarnos. Y si Él nos quita por lo menos el oxígeno, dice que volvemos al polvo y somos nada de nuevo. Eso somos nosotros, gracias a nuestro Dios que no se ha olvidado de nosotros. En la Biblia tenemos nosotros, hermanos, los evangelios. ¿Qué evangelios tenemos? Mateo, tenemos Marcos, tenemos Lucas y tenemos Juan.
Decimos que hay 4 evangelios, ¿verdad? Pero realmente no son 4 evangelios, es uno solo. Hay un solo evangelio y mucho menos 5. Pero últimamente, hermanos, han surgido falsos profetas. Han surgido hombres que engañan a la gente, falsos maestros. Han surgido estas personas y han traído algo nuevo. ¿De qué les estoy hablando? Les estoy hablando, y yo sé que muchos de ustedes que me escuchan hayan escuchado esta palabra, el evangelio de la prosperidad. El evangelio de la prosperidad ni siquiera es bíblico. Ni siquiera está en la Biblia. Ya dijimos que hay 4 nada más, y esos 4 concuerdan porque solo hay uno. Hay un solo evangelio, y el evangelio es de nuestro Señor Jesucristo, comentado por 4 hombres diferentes que dicen exactamente lo mismo. Ahora están diciendo que no, que está el evangelio de la prosperidad, y hablan por todo lado de esto. Esto es algo nuevo, hermanos. Ni siquiera es algo que se escuchaba antes del siglo XIX. No se escuchaba nada de esto. Esto surgió en el siglo XIX. Todo esto surgió por un filósofo que empezó a meter todo esto de la metafísica, hermanos, a las iglesias. Empezó con esta ideología. Este hombre, usando la filosofía y usando varias cosas, empezó a meter la idea de la metafísica. ¿Qué significa la metafísica? La metafísica habla del poder de la mente. Confiésalo y lo vas a obtener. El poder de lo que dices tú. Confiésalo y lo obtendrás. Eso dice la metafísica. Que tú te lo creas. Si tú te lo crees, vas a lograrlo. Si tú te lo crees, lo vas a obtener. Y usan esta ideología para meterlo a ingresarlo a la palabra de Dios, ingresarlo a la iglesia, y empiezan enseñando a todos los hermanos de que ellos tienen que nada más confesarlo, decirlo y será hecho. ¿En dónde dice la palabra de Dios algo así? Eso es una mentira. No es posible. ¿Qué es lo que dice esta doctrina? Déjeme explicarle. Esta doctrina, hermanos, lo que dice es esto: que un hijo de Dios, escuche bien, un hijo de Dios no debe estar enfermo. ¿Qué les quiero decir? No es de que no le va a dar gripe. No dicen eso. Quiere decir de que un hijo de Dios no debe mantenerse enfermo por mucho tiempo. No debe caerle una enfermedad crónica. Eso están diciendo. Un hijo de Dios no debe estar enfermo. Que un hijo de Dios debe tener bienestar financiero. Un hijo de Dios debe tener bienestar financiero. Y dice que un hijo de Dios debe tener éxito y ser próspero aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios. Se oye bonito. La verdad que sí se oye bonito. Al decirlo solo así, no se escucha nada mal. Y todos estaríamos de acuerdo. Todos dijéramos que sí, eso está bien. ¿Por qué? Porque sí nos conviene. Nos conviene a todos todo esto. Pero realmente eso es lo que la palabra de Dios enseña. Eso es lo que Dios dice. Pero cuando nosotros examinamos más de cerca esta doctrina, cuando nosotros ya empezamos a cuestionar esta doctrina, hermanos, cuando nosotros empezamos a ver que esta doctrina no tiene nada en parecido a la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, hasta entonces nosotros nos damos cuenta de la gravedad del asunto. Hasta ahí nosotros vamos a comprender de que esto no proviene de Dios. Por ejemplo, ellos le dicen a usted, cuando usted ingresa a esta doctrina, cuando usted ingresa a estas iglesias y empiezan a enseñarle a usted estas doctrinas, le dicen a usted, tú no tienes que orar por la voluntad de Dios. Por ejemplo, cuando necesitas un auto nuevo, tú no tienes que orar por la voluntad de Dios. Lo que tienes que hacer tú es ir y reclamarlo. De verdad, reclamarlo. Eso dicen. Tienes que reclamarlo y asegurarte del color, de la marca y de las opciones que quieres en lo que tú le vas a reclamar o pedir a Dios. O si necesitas algo, tú solamente tienes que reclamarlo y tienes que apropiarte de ello. ¡Wow! No puede estar más lejos de la verdad. Esta situación, hermanos, de apropiarme de algo que yo quiero, me ha traído a mí un pensamiento de que eso no es nada bueno. Yo tengo un poco de mal sabor en cuanto al apropiarse uno de las cosas.
Me recuerdo cuando yo tenía más o menos entre 14 y 15 años, vino un amigo que era mayor que yo, tal vez él estaba tal vez en los 30, y me dice: Elí, ¿sabes que están repartiendo tierras? Y yo le digo: oh, ¿de veras? Sí, dice, y yo vine a avisarte porque deberías de ir conmigo y apartar tu tierra, apartar un terreno para ti. Y yo le dije: ¿qué tengo que hacer? Es bien fácil, vamos y te anotas allá. Hay una persona que está anotando todas las personas que van a querer sus tierras, y te anotas ahí, y entonces tú das nada más una cantidad que ni me acuerdo que era, pero era bien poco, para que después venga la persona que va a estar midiendo las tierras y te va a dar a ti la tierra que a ti te van a ellos a dar. Y yo le dije: wow, eso está bueno, pues vamos. Y me fui con él. Y la cosa es que estando ahí, hermanos, llegamos. Y llegando al lugar, era un lugar que todavía estaba lleno de monte. Eran unas tierras que se miraban vacías, no habían casas, estaba afuera de la ciudad. Llegamos y estuvimos ahí en ese lugar como por 2 noches. Ahí estas personas se quedaban a dormir y yo empecé a sentir algo raro. Dije yo: pero ¿por qué me tengo que quedar aquí? Y ellos me dijeron: tenemos que estar aquí en persona, porque cuando vengan a entregar las tierras, tú tienes que estar, si no vas a perder la tuya. Y yo dije: oh, bueno, pues me quedo. Pero ya después de 2 días y 2 noches estar ahí en el monte, era divertido, era como un día de camping, un día de que estábamos ahí a las afueras, y habían amigos y había gente y había un relajo de gente ahí toda la noche, ni dormíamos siquiera. Pero ya después de 2 días de estar ahí, como que ya empecé a sentir que me quería dar un baño. Entonces le dije a mi amigo: tengo que ir a mi casa, me voy a bañar, me voy a cambiar y regreso. En lo que fui para mi casa y estaba en mi casa haciendo esto, ¿sabe lo que me llegó la noticia? Y me dijeron: llegó la policía y llegaron los del ejército y sacaron a todas las personas de ahí. Las echaron fuera a la fuerza, y los que se querían resistir están en la cárcel. ¿Qué pasó? Que estas tierras tenían dueño. Estas tierras tenían dueño, y toda la gente que estábamos ahí estábamos diciéndole que nos íbamos a apropiar de ello. No solamente puedes tomar y apropiarte de algo que tú no has pagado. Necesitas pagar aquello de lo que te vas a hacer dueño. No funciona de otra manera. Esa es la manera correcta de hacerlo. Paga por lo que quieres apropiarte. No solamente reclamas y te apropias de las cosas. El Señor Jesús no dijo nada bueno, hermanos, en cuanto a todo esto de las riquezas y los bienes materiales. Él no decía nada bueno. Siempre que el Señor Jesús hablaba de este tema, de las riquezas y los bienes materiales, Él siempre lo hacía en el contexto negativo. Es más, cuando el Señor Jesucristo dijo: qué difícil sería para un rico el entrar en el reino de los cielos. ¿Sí se acuerda de eso? Siempre que el Señor Jesucristo se refería a las riquezas, siempre que se refería a los bienes materiales, siempre lo hablaba en un contexto negativo. El problema no es el dinero. Ese no es el problema. Porque el problema es el poner el amor en el dinero. Es muy fácil que una persona que tenga mucho dinero vaya a dejar sus riquezas por seguir a Cristo. Una persona, si ha sido bendecida de parte de Dios y tiene mucho dinero, tiene que estar dispuesta a perderlo todo por ganar a Cristo. Tiene que estar dispuesta a poner su corazón en el lugar correcto y no dejar que el dinero se vuelva un ídolo que se va a interponer entre él y nuestro Dios. Ese es el verdadero problema. El problema no es el dinero, el problema es el hombre que pone su amor en el lugar equivocado. Entonces no podemos nosotros hacer esto de esta manera. Una de mis historias favoritas, hermanos, relatadas por el Señor Jesucristo, una de mis historias favoritas es la del hijo pródigo. Esta historia, cuando yo comprendí realmente el significado de ella, cambió totalmente, hermanos, la verdad que nos enseña en esta parábola. Cuando usted se acuerda que cuando vino el hijo menor, vino el hijo menor a su padre y le dice: dame todos los bienes que me corresponden. Ni siquiera le dice por favor. Ni siquiera le dice por favor. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa enseguida? Lo que pasa enseguida que él se ve en una pocilga.
Se ve en una posilga, en lo más vil. He aprendido, hermanos, que la ruta más corta a la posilga, la ruta más corta a la cárcel, la ruta más corta a estar en un lugar donde nadie quiere estar, es empezando a decir, dame, dame. Esa es la ruta más corta. Si usted quiere seguirlo, usted ya sabe dónde va a parar. Nosotros tenemos que trabajar duro por lo que nosotros queremos. No es solo de venir y decir, dame, 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 y empezar a pedir por todo lado. No es así lo que nos enseña la palabra de Dios. Dios nos enseña que debemos ganarnos el sustento de cada día también. Y el evangelio de la prosperidad es una doctrina, escuche bien, egocéntrica y materialista. Es una doctrina que le enseña a sus seguidores a ser egoístas y a ser materialistas. Eso es lo que enseña esta doctrina. Hay que tener mucho cuidado con esto, hermanos. No podemos escuchar cosas y empezar a repetir cosas solamente porque las oye. Vaya a la palabra de Dios. No crea todo lo que dicen. Porque ellos dicen que la voluntad de Dios es que usted y yo seamos ricos. Eso es lo que ellos enseñan, de que usted y yo tenemos que ser ricos. ¿Por qué? Porque somos hijos del rey, porque somos unos hijos que le pertenecemos al rey de reyes, y que esa es la razón de que usted aquí en la tierra va a ser rico, y que usted no le tiene que hacer falta nada, y que usted va a gozar de salud mientras viva en la tierra. Eso es una mentira. Dios no ha dado eso y no ha prometido eso a nadie de nosotros. Si usted lee la palabra de Dios, no dice nada de eso. En Mateo 4:8 dice, vea lo que dice Mateo 4:8, ahí atrasito, otra vez donde el Señor Jesucristo tiene el enfrentamiento con Satanás. Vea que dice, Mateo 4:8, otra vez dice, le llevó el diablo a Jesús a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Quién fue el único que ofrece riquezas? ¿Quién es el que ofrece todas estas cosas si no Satanás? Hermanos, el diablo se ha vestido de oveja y ha agarrado los púlpitos para mal enseñar a la gente. El diablo es el único que le ofrece a usted todas estas cosas. Pero la palabra de Dios dice de que Él le sirve al hombre ganarse todo el mundo y perder su alma. No es eso lo que Dios quiere ofrecerle a sus hijos. Él nos ofrece el sustento diario de cada día. Eso es lo que Él realmente nos ofrece a nosotros. Ahora, si esto es cierto, si el evangelio de la prosperidad es cierto y de que Dios quiere que todos vivan en abundancia y gozando de los bienes materiales de este mundo, si usted tiene que vivir de esa manera y de esa manera usted va a ser bendecido de parte de Dios, entonces, si eso es cierto, también es cierto que los dueños de los casinos, los narcotraficantes, los hombres corruptos que amasan millones y millones de dinero, ellos también estarían en la voluntad de Dios. Pero ahí sí me van a decir todos, no, ellos no están en la voluntad de Dios. Ahora, si eso es cierto, ¿qué le diríamos nosotros a tantos millones y millones de creyentes sinceros que sirven a Dios en la pobreza? ¿Están fuera de la voluntad de Dios? ¿Ellos no están en la voluntad de Dios? Esto no concuerda una cosa con la otra. ¿Cómo es posible que esta gente puede creer en esto, hermanos? ¿Cómo es posible que gente pueda seguir esa doctrina? Estas son mega iglesias de las que le estoy hablando. Son personas que tienen millones de seguidores. ¿Cómo lo han conseguido? Lo han conseguido de una sola manera: engañando a las personas. Y la gente, dice la Biblia en otra parte, que teniendo comezón de oír fábulas, se amontonarán, dice, a escuchar a estos falsos maestros, a estos falsos profetas. ¿Será que de eso es lo que hablaba Pablo en la Biblia? ¿Será que de estos tiempos que estamos viendo ahora hablaba Pablo en la Biblia? Por supuesto que sí.
De eso estaba hablando. Estaba hablando que iban a venir, le decía a Timoteo, ten cuidado, tú predica la sana doctrina. No dudes en predicarla, predícala a tiempo y a distiempo. No pares de predicarla con paciencia. Hazlo, Timoteo, porque van a venir hombres amadores de sí mismos que van a decir de sus propias concupiscencias y van a enseñarle mal a la gente. Tú no desmayes, sigue predicando la sana doctrina. Eso es lo que cada uno de nosotros tenemos que hacer. Y Jesús dijo ahí en Mateo, vea conmigo Mateo, ahí donde estamos, Mateo capítulo 7, versículo 14. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son las que la hallan. ¿Qué dice lo demás? No, tú tienes tantas opciones que hacer, tienes muchas opciones que seguir. No, la puerta es angosta. No hay muchas opciones. Nuestra opción es Cristo. Es la única opción. La puerta es angosta y pocos son los que la hallan. No es aquella multitud que piensa que en este mundo van a obtener riquezas y que van a vivir la vida aquí desparramando de bendiciones. Eso no es lo que la palabra de Dios enseña. Están tan lejos de la verdad. Hermanos, es tiempo. Es tiempo que la verdad del evangelio se diga de los púlpitos. No podemos estar callados y esperar que esta gente esté hablando de estas cosas que realmente no son bíblicas. No es tiempo para estar prestando el oído para escuchar lo que nos mueve y nos motiva, nos hace soñar despiertos, hacer castillos en el aire. ¿Será que si vengo a Dios, Él me va a dar riquezas? ¿Será que vengo a Dios, Él me va a poder dar a mí todo lo que yo quiera y lo que se me antoje al instante que se lo pida? Eso no es así. Ellos dicen en sus púlpitos, estas personas del evangelio de la prosperidad, dice, ¿quién quiere venir? Dice, a una vida de placer, a una vida de buenas cosas materiales y de gozar buena salud por siempre y riquezas en abundancia. Oh, toda la gente viene de rodillas porque quieren eso. Toda la gente viene de rodillas porque andan buscando lo material, andan buscando quien les dé la vida más fácil. Eso es lo que quieren. No debemos nosotros de seguir este camino. Nosotros debemos de pararnos por lo que es correcto y hacer la voluntad de nuestro Dios. No puede estar esto más lejos de la verdad. ¿Sabe cuál es el verdadero llamado de nuestro Señor Jesucristo? El verdadero llamado es que Él nos llama y nos dice que vengamos y le aceptemos a Él con todo nuestro corazón y que vengamos a ser participantes de sus sufrimientos. Eso es a lo que nos llamó Él. En otras palabras, Él nos llama, hermanos, a morir a nosotros mismos. Él nos llama a que vengamos y muramos a nosotros mismos y le sigamos a Él. Toma tu cruz diariamente, dice, y ven y sígueme. Cada vez que vamos a la palabra de Dios, el que quiera seguirme a mí, dice, no puede voltear a ver atrás. El que es amigo del mundo es enemigo conmigo. Si tú quieres ser amigo y tú quieres hacer la voluntad de Dios, deja las cosas del mundo. Eso no te va a acercar a Dios, eso te va a alejar de Dios. No podemos vivir de esa manera más. Él no nos llama a vivir de una vida de abundancia, no nos ofrece eso, pero sí nos ofrece que un día vamos a morar con Él en la eternidad. Eso sí nos los ofrece. Y allá, hermanos, allá va a haber abundancia como usted nunca ha visto en su vida. Pero aquí, en esta tierra, Él dijo, en este mundo tendréis aflicción. Confiad en mí, yo he vencido al mundo. Él nos llama a confiar en Él. No podemos nosotros hacer algo diferente. No podemos nosotros hacer algo que no está en su palabra. El pan nuestro de cada día, hermanos, no incluye todo lo que a usted se le antoje. No incluye todo lo que a usted se le antoje. El pan nuestro de cada día incluye lo básico, la provisión diaria. En Santiago 4:3 dice, pedís y no recibís porque pedís mal para vuestros propios deleites, para gastar en vuestros propios deleites. Hermanos, no podemos pedirle a nuestro Dios y decirle, dame, me apropio, o reclamarle. No es eso lo que la palabra de Dios nos invita a hacer. Entonces, ¿cómo es la manera correcta que nosotros tenemos que usar al orar? Lo dije al principio, es usando el bosquejo del Padre Nuestro.
Les voy a decir por qué. Porque usted no puede venir a usar este bosquejo y decir en el versículo 10 donde dice: hágase tu voluntad en la tierra como es hecha en el cielo, y después de haber hecho eso decirle: ahora me apodero, ahora reclamo. ¿Cómo usted va a poder decir eso después de decirle a nuestro Dios que se haga su voluntad? Eso no se puede hacer porque no encaja. Eso no encaja. Pero sí encaja: Señor, danos el pan diario. Danos el pan diario. Eso sí encaja muy bien ahí. Pero si usted quiere pedirle a Él riquezas, dinero, y reclamar y poseer y hacer todas estas cosas, no puede hacerlo. Si usted sigue este bosquejo, usted se va a hallar en el lugar donde usted va a decir simplemente: eso no encaja, porque ya le dije a mi Dios que se haga su voluntad en mi vida. Ya le dije a nuestro Dios que yo estoy dispuesto a hacer su voluntad. Ahora, ¿cómo le voy a reclamar? ¿Cómo yo me voy a apoderar? ¿Cómo yo voy a poseer lo que a mí se me antoje? No se puede hacer esto. El mismo Señor Jesucristo, cuando estaba en el huerto orando, le dijo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Él mismo nos ha enseñado una y otra vez cómo debemos orar nosotros correctamente. No es de la manera que se nos antoje, no es de la manera que nosotros queramos hacerlo. El pan nuestro de cada día, hermanos, es algo muy diario. Por eso lo dice la misma palabra: danos hoy el pan nuestro de cada día. Es algo muy diario. Si usted no lo está recibiendo, si usted está pasando dificultad, tal vez podría ser porque usted no está yendo diariamente a pedírselo a nuestro Dios. Si Él lo prometió, Él lo va a cumplir. Pero si usted no está pidiéndoselo diariamente, probablemente es porque no está yendo de rodillas y pidiéndole a nuestro Dios que le provea el pan de cada día. Es algo muy diario. Tal vez lo está recibiendo, semanalmente. Tal vez cada vez que va a la iglesia lo pide. Y usted semanalmente está recibiendo las bendiciones y los alimentos de nuestro Dios, y el resto de la semana la pasa en calamidad. Pero Dios ha prometido que Él va a proveer para usted, para su familia y para todo aquel que venga a pedírselo. Él lo prometió. Usted recuerda el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, cuando caminó 40 años por el desierto. Fue alimentado por todo ese tiempo. ¿Quién lo alimentó? Dios lo alimentó. ¿Cómo lo alimentó? Por el maná, el pan que caía del cielo. ¿Cómo pasaba esto, hermanos? ¿Cómo sucedía esto? Dios les dio una orden y les dijo que el pan lo iban a recoger diariamente por la mañana, y que solo iban a recoger lo que necesitaban para ese día. Porque si recogían para el día siguiente, el pan se hedía y no podía comerse. Se descomponía el pan. Ya no servía, nadie lo podía comer. Pero luego llegaba el viernes y pasaba el milagro de milagros. ¿Qué pasaba el viernes? El viernes podían recoger para viernes y para sábado, porque el sábado era el día de reposo. El sábado no podían recoger pan. Y el pan aguantaba para 2 días. Pero luego, el domingo, que es el primer día de la semana para el pueblo de Israel, querían recoger para 2 días y no funcionaba nuevamente. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo ahí? De que esta situación de decir: danos hoy el pan nuestro de cada día, simplemente Dios nos está enseñando que diariamente debemos confiar en Él. Usted debe confiar en Dios diariamente, no semanalmente, no mensualmente, diariamente. Pedirle a Dios que Él provea por sus alimentos y por los alimentos de los demás, porque no lo habla en singular, no lo habla en una sola persona, lo dice: danos hoy el pan nuestro. Está hablando en plural. Usted, cuando ora, debe orar por todos los hermanos. Usted debe orar por los demás, no simplemente pensar en usted. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, es una oración que nosotros debemos de tomarla tal cual. No es una oración en donde usted tiene tiempo para pedirle a Dios riquezas, bienes materiales. Si usted los quiere, no es pecado, hermano. Si usted quiere todas estas cosas, ¿qué debe hacer?
Trabaje duro, como que si depende de usted, y órele a Dios. Pero todo lo que usted obtiene de parte de Dios, que no sea para orgullo suyo, sino que lo use usted como un instrumento. Si Dios le da una casa, úsela como instrumento para la gloria de Dios. ¿Cómo? Pues haga servicios en su casa, invite a los hermanos, enseñe la Biblia. Si tiene un auto, úselo para la gloria de Dios, que sea un transporte, que no sea algo para que usted pueda decir y lucirlo por otros lados, que sea algo que le sirva para la gloria de Dios. Vaya y busque tal vez a un hermano que necesite, que no tiene carro, y tráigalo a la iglesia. Que sea algo, incluso cuando usted ora por sus hijos. Cuando usted ora por sus hijos, usted no ora por sus hijos: Señor, guarda a mi muchacho, y Señor, te pido que sea él próspero, que él no le pase nada, que sea un buen muchacho. Usted no pide todas estas cosas para que sea orgullo suyo y que todos lo vean: wow, qué hijo tiene el hermano Elí. No, usted le pide a Dios: Señor, guarda a mi hijo, protégelo y úsalo para tu gloria y para tu honra. Señor, que sea un instrumento para que tú puedas traer a otras personas a Cristo. Esa es la manera que debemos orar. ¿Qué es lo que Dios nos dice? Que pidamos el pan de cada día. Vamos a orar, hermanos, vamos a concluir. Y luego de que nosotros terminemos aquí, la pantalla se va a poner una pantalla nada más de descanso. No se vaya, quedan nada más unos minutitos. A las 4:15 vamos a estar otra vez conectados, vamos a empezar el servicio, vamos a cantar a nuestro Dios y vamos a escuchar un tremendo mensaje por nuestro pastor. Vamos a orar. Padre Celestial, le damos gracias esta tarde, Señor, por esta enseñanza que usted nos ha permitido estudiar. Señor, bendice tu palabra. Sabemos que tu palabra, Señor, no regresa vacía. Bendice todas las personas que escucharon, Padre Celestial, tu palabra esta tarde. Te pedimos también de que tú, Señor, sigas hablándonos por medio de nuestro pastor. Bendiga a cada hermano de la iglesia, cada amigo que nos escucha, cada persona que está conectada, Señor. Que ellos puedan escuchar, Señor, el mensaje que viene enseguida, Padre Celestial. Háblanos nuevamente, te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.